Aquí estamos, como siempre, todos los martes, con Ramón Tejada Holguín, y efectivamente ayer hubo una reunión importantísima en Palacio, en la que se pasó revista a las metas presidenciales, pero también a metas que son del gobierno en sentido general y de las instituciones en particular. Vamos a hablar sobre esas cosas y otras más con Ramón Tejada Holguín, luego de que recibamos a Kenia, nuestra compañera de Indubán, en la industria vanileja de los Pereyó, que vienen a compartir con nosotros este sorbo de café de todos los días, ¿verdad, Kenia? Gracias, muchísimas gracias a Indubán, patrocinador de este espacio, y gracias a Ramón Tejada Holguín, que está por aquí para que nos ayude a reflexionar un tanto más sobre ese sistema de monitoreo de la administración pública. Así mismo se le llama SISMAP, Sistema de Monitoreo, ¿verdad? El SISMAP es uno de los indicadores. Uno de los indicadores. Hay otros más. Hay otros más. Ahí están las NOVASI, las normas básicas de control interno. Está el CIGEF, creo también, ¿no? Y están, bueno, hablemos de todos esos sistemas que se ha dado el Estado Dominicano para ser un Estado cada vez más eficiente, un Estado cada vez más transparente, un Estado en el que la gente puede participar más de él, puede conseguir de él más servicios y más información también. Correcto. O sea, mira, vamos a hablar un poco. Esto es un sistema de control de lo que hace el gobierno, pero no solamente de las acciones y actividades que hace, sino también de cómo la hace la institución responsable de esto. Y me explico. Imagínate un panel grande que hay en una computadora, en donde en la columna 1 te dicen las actividades, ¿no?, que hay que hacer, que son metas presidenciales que se hayan puesto, qué sé yo. Por ejemplo, vamos a decir... construcción de la escuela de Palmarito. Construcción de la escuela de Palmarito, pero tú tienes que, como es una meta, tener una fecha también. Claro. Y tener unos límites. Entonces, construcción de la escuela de Palmarito, esta es la meta presidencial. Esa meta puede incluir alguna obra en específico. Como construcción de una escuela, obviamente, incluye una obra. ¿Qué ocurre? Que luego de eso, tú tienes en el mismo panel lo que sería ver lo que llaman el SISMAP, que fue de lo que hablaste, que es el Sistema de Monitoreo de la Administración Pública. En sentido. Entonces, ¿qué te dice el SISMAP? Si esa institución que tiene la responsabilidad de esas metas, porque el SISMAP ya no sería por cada meta, sino por la institución, está en qué nivel de cumplimiento de la ley de función pública. Es decir, contratación de empleados de carrera, si utiliza el marco común de evaluación, que es un sistema para evaluarse, autoevaluarse las instituciones, si define claramente sus metas de cuáles son las necesidades que tiene cada año de empleado previamente, si la planificación de la empleomanía. En pocas palabras, si está haciendo un uso correcto de la ley de función pública, en términos de empleados, etcétera. Eso sí tiene un impacto en la planificación. Entonces, imagínate. Transparencia en el manejo de las nóminas públicas, por ejemplo. Eso viene ahora. Otro elemento. Por eso te digo, porque son varios ítems. Tú tienes el primero, SISMAP. ¿Cómo está haciendo esas metas? Cumpliendo con la ley de función pública y los aspectos que mide el Ministerio de Administración Pública. Pero tiene luego uno que le llaman el ITIGE, que es un sistema que mide cómo se van usando la tecnología de la información y la comunicación, las llamadas TIPS. Es decir, hasta dónde la informática se involucra en lo que tú estás haciendo, o involucras tú a la informática. Ahí te van a medir si tú tienes un buen sistema, qué sé yo. Por ejemplo, en el caso nuestro, nosotros tenemos un sistema de monitoreo de la prensa escrita, radial y televisiva,
cómo usamos, cómo interactuamos con la tecnología de la información y la comunicación con esto, para comunicarnos con nuestros usuarios, quienes nosotros como institución no tenemos ningún tipo de servicio que le brindamos al cliente. Por lo tanto, no tenemos que tener una plataforma que permita eso. Pero las instituciones que tienen un servicio que le brindan al cliente, bueno, hasta dónde utiliza la informática, es decir, la computadora, todos los elementos digitales para llevar ese servicio más rápidamente al cliente, que el cliente lo pueda tener, por ejemplo, en un clic. Bueno, en este caso, el ciudadano, porque no en todas las instituciones son clientes. Entonces, ese es el litige. Luego, ¿qué quiere decir litige? No me recuerdo mucho. Espérate. El índice. El índice de tecnología de la información. De la información. Okay. En la gestión pública. En la gestión pública, exacto. El uso de las TIC, tecnología de la información y la comunicación en la gestión. Muy bien. Luego viene el que es el NOVASI. Las normas básicas de control interno. Exactamente. Ese sí es un elemento sumamente importante. Bueno, todos son importantes, pero en este caso este es un poquito más complicado, porque los indicadores de este son una gran cantidad de indicadores, y el NOVASI, como su nombre lo dice, norma básica de control interno, es precisamente hasta dónde tú estás usando los recursos según las normas establecidas por la Contraloría, por la Tesorería, etcétera, etcétera. Esto, el responsable principal es la Contraloría General de la República, nuestro amigo Daniel Omar Camaño. Sí. Pero cuando eso esté implementado, tú podrías decir que va a haber un uso mucho más racional del que hay de los recursos públicos. Porque esto es, aunque dice básica, normas básicas de control interno, no son tan básicas en el sentido de que cualquiera pensaba, como dice básica, eso quiere decir que son mínimas, que son pocas. No, son un montón de indicadores que te indican, que te sugieren, que te evidencian hasta dónde esa institución planifica bien sus desembolsos de fondos, establece con claridad desde mucho antes, desde el POA, desde todos los sitios, desde el plan operativo estratégico, y además de eso, cómo hace la solicitud, un montón de normas que los contables entenderían mucho mejor que nosotros. Y luego está el indicador de transparencia, que aunque ya sea un indicador de transparencia, este está a cargo de la Dirección de Integridad Pública, aunque es un que se llama de transparencia, no es propiamente de transparencia en sentido general, es de hasta dónde las informaciones que, según dice la Ley de Acceso a la Información, las instituciones tienen que tener públicas, están en las redes, están en la página. Exactamente, a disposición de las personas. Pero fíjate que te dije las informaciones que la Ley de Acceso a la Información Pública dice que deben estar, porque hay alguna gente que quiere algún tipo de información que son información estratégica y que no necesariamente deben estar en las redes o al servicio de toda la ciudadanía, por diversas razones, razones de seguridad nacional, razones judiciales, etcétera, etcétera. Pero sí toda la información que según la Ley de Acceso a la Información debe estar. Entonces ahí se le pone un índice que va hasta 100. Casi todos son del 0 al 100% que se tienen. Luego viene un elemento que todavía no está totalmente activado, pero que se espera que esté activado para enero, aunque ya se está usando en muchas de las instituciones, que es el llamado portal transaccional. Y esa es una gran novedad. Es decir, metas presidenciales, función pública, uso de tecnología de la información y la comunicación, NOVASI, las normas básicas de control interno para el dinerito cuidarlo bien, la transparencia si está disponible, y luego esto del portal transaccional. ¿Qué es el portal transaccional? Que está a cargo de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, que dirige Yocasta Guzmán. Esto es interesantísimo. Esto es un portal en donde va a estar disponible
para todo el mundo, cualquier tipo de compras o contrataciones de cualquier institución gubernamental, desde que se hace la licitación, es decir, desde que se abre, desde que a alguien se le ocurre, mira, nosotros necesitamos comprar tal cosa, o necesitamos adquirir tal asesoría, sí, o tales anuncio. equipos, o desde lo que sea que el Estado va a comprar o a contratar, lo que sea, hasta que se cierra el proyecto. Y toda esa información en línea, que aunque va a estar ahí, no va a ser solamente responsabilidad de ella, y hay que irla alimentando. Eso significa que una persona que ganó un concurso X va a poder saber en cualquier momento en qué estatus, en qué situación está desde el punto de vista del Estado. Tú ganaste la licitación de una escuela, te faltan, tú presentaste tus ubicaciones, ahí no va a venir una gente a decirte de que mira, esas ubicaciones que tú presentaste las están revisando, pero si tú no me das algo, eso va a ser imposible, porque él puede entrar directamente al portal transaccional y va a ver si la ubicaciones que ya entregó ya fue revisada por el organismo competente, si en ese momento está en Contraloría la solicitud, si ya se solicitó en presupuesto a ver si tenía el dinero para pagarse eso, o si está en tesorería, o si está en los planes de hacerse la transferencia, si le pagan por transferencia o cheque en los próximos días. Entonces fíjate que es metas presidenciales y una serie de indicadores que te pueden ya decir, sugerir cómo esa institución está haciendo, está cumpliendo con esas metas presidenciales en términos de la eficiencia y la eficacia, tomando en cuenta uso de los recursos humanos, SISMAT, tomando en cuenta uso de la tecnología de acceso a la información, tomando en cuenta si en este caso, en el caso de la transparencia, si las personas tienen acceso a las informaciones pertinentes si quieren investigar, en el caso del litigio, si hay un uso de la tecnología de la información de parte de la institución para mantener informado a la gente también, o para que interactúe con su propia tipo de labor que realiza. Si están la Novasis, si lo hace con toda la de la ley, con los recursos, y finalmente, pues el portal transaccional, si lo está usando. Eso es prácticamente, yo soy muy parco en uso de ciertas expresiones, pero este panel de control de las metas presidenciales se puede decir que es algo que está revolucionando la administración pública en República Dominicana. Y sobre todo cuando tú piensas que ahí hay una interacción de una cantidad de instituciones que tienen responsabilidades de supervisión, además de las instituciones que tienen la responsabilidad de ejecución, que nunca antes había tenido el Estado. Es decir, imagínate todos estos indicadores que hace el propio Estado interactuando en una meta. Eso implica que cada institución tiene unos responsables de meta y que están alimentando constantemente este panel. Están alimentando constantemente la base de datos, vamos a decirle, de las cosas. Pero no solamente tiene estos elementos de cumplimiento, tiene otra cosa muy importante, y es que el sistema de metas presidenciales está diseñado de manera tal que te dé alertas de cumplimiento. Es decir, la escuela que dijimos que estaba haciendo como una meta, puede ser que habíamos dicho que iba a ser para agosto, pero no está lista para agosto. Tiene una dificultad. El sistema te permite decir, bueno, ¿cuáles son las restricciones? Qué sé yo, si el problema es que de repente alguien te estableció un acto de alguacil, una demanda, porque esa tierra no son tierras que tú habías creído y comenzaste a crear, es una restricción que no es culpa de la institución. Claro. Bueno, podría ser culpa si no hubo cuidado, pero no necesariamente. Entonces te aparece como una restricción jurídica, o puede ser que simple y llanamente se pensaba que para ese momento iba a haber un desembolso X de dinero, no existe ese desembolso, no se ha podido hacer por diversas razones, otras prioridades
si se usó un dinero para alguna de las emergencias que ocurrieron, se va a hacer dentro de un mes, pues entonces aparece como una restricción presupuestaria. O, por ejemplo, que para ese proyecto, esa meta, es en realidad la aprobación de parte de un ministerio, la elaboración y aprobación, lograr la aprobación de una ley, y está en el Congreso, y creía que se podía hacer, pero el Congreso se ha tardado más discutiéndola. Eso es una restricción que ahí aparece y se explica por qué. Eso, tú dirás, bueno, ¿y qué de interesante tiene todo eso? Porque te permite rediseñar las estrategias. Tú decías, bueno, este proyecto de ley yo lo he puesto como una meta para esta época, tengo que ponerla para tal. Ahora veo que lo están discutiendo más, tal vez tengo que revisar de nuevo el proyecto de ley para poder complacer a los legisladores, que son a fin de cuentas quienes deciden sobre las leyes, o ellos encontraron un aspecto que yo no había visto y que era importante que se vea. Entonces, esto te da un nivel de mayor nivel de eficiencia y eficacia en la administración pública, pero algo mucho más interesante y que debe quedar como una herencia, y que ojalá la población se empodere de esto y lo conozca y lo defienda, porque esto te crea funcionarios públicos mucho más eficientes y eficaces, y además con una mayor cultura de la planificación. Tú encuentras la planificación en el SISMAT, la planificación de la persona que tú necesitas, del personal, de los recursos humanos que tú necesitas, es un punto importante para tú estar, para tú lograr una buena puntuación en el SISMAT. Es uno de los indicadores importantes. Pero está la planificación en el NOVASI, una planificación bien clara para el control interno, el uso de los recursos, etcétera. Donde quiera de los indicadores, bueno, y ni se diga en el portal transaccional, porque inmediatamente ese portal transaccional, un elemento que no te había dicho, ¿cierto?, está dependiendo de lo que llaman el Plan Operativo Estratégico, o POA. Anual. Plan Operativo Anual. El POA, que tú lo haces, tiene que terminarlo más o menos para esta fecha. Es lo que tú vas a hacer durante todo el año. En ese POA tú tienes que dejar constancia del personal que necesitas y de las contrataciones y compras que vas a hacer. Pues esto del portal transaccional se llena desde diciembre o enero, en este caso se dio una gracia hasta enero, con todas las compras del año y las fechas en que se realizaran. Es decir, eso quiere decir que es una administración que cada vez más es más predecible, es más racional, pero además está planificada para un uso mucho más efectivo y eficaz de los recursos de que se dispone. Más transparente, más científica, más transparente, más todo. Sí, sí. De todas maneras, haciendo de abogado del diablo, como dice la gente, y era la pregunta que hacía alguna gente precisamente a partir de esa reunión, ¿cómo se explica entonces? Y es la pregunta que alguien formuló o me formuló en algún momento. Dice, esto es precisamente admirado, ¿no?, del sistema que se ha montado en la administración. Dos preguntas, nos ha tomado 5 años llegar aquí. Sí. Y lo primero, lo segundo, ¿por qué a pesar de todas esas normas, de todos esos indicadores, etcétera, se llega a situaciones, o hemos tenido situaciones como la que se presentó en la OMSA, por ejemplo, donde debió haberse dado cuenta uno más a tiempo, o el Estado, el gobierno, pudo haberse dado tiempo de que algo andaba raro ahí. Lo digo es una de las preguntas que le surge a la gente, ¿no? Sí, haciendo la función precisamente de abogado de esta. Sí, mira, primero que nada, como te digo, y como pudiste ver, es un sistema que se está implantando. No es un sistema que está funcionando 100%. Segundo, recuérdate que aquí se da cada cierta, en este sistema, se da según los niveles de cumplimiento, una puntuación para cada institución. Desde transparencia,
Y el Lano Basi es precisamente que uno de los elementos que podría reducir totalmente ese nivel de posible corrupción y de uso no racional de los recursos, es un sistema que todavía está en implantación, no ha sido implantado completamente. Pero además, si tú te pones a ver, yo te haría la pregunta desde otro punto de vista, a ti no, a las personas, haría la pregunta de otro punto de vista. Vamos a ser sinceros y vamos a dividir el gobierno del 2012 hacia atrás y del 2012 hacia adelante. Y revisemos escándalos como esos que han ocurrido. Y vamos a encontrar que en este gobierno prácticamente no hay. Ha ocurrido una situación que lamentable, injustificable, por desgracia, que es que, bueno, en este caso incluyó la muerte de una persona que estaba tratando de chantajear a otra persona, a un funcionario. Al funcionario. Pero también ese escándalo está prácticamente en la justicia. Claro. Todos los involucrados, todo el que ha salido mencionado, está en la justicia. Igualmente con la situación de INAPA y OISOE. Después, ¿cuáles son otras las situaciones que se han presentado de esa naturaleza? Y de hecho, hay muchas situaciones que se han detectado a tiempo, que por diversas razones, entre ellas porque la gente le presta menos atención a esos temas. Y gracias a ese mismo sistema, porque... Sí, gracias a eso digo, se han detectado a tiempo y se han evitado otras situaciones. Claro. Sí, porque uno ve las que salen, pero no ve las que se evitan. Las que se evitan. Las que han sido evitadas, precisamente en el montaje de un sistema de evaluación de esa naturaleza. Claro. Porque lo que te digo es que cada vez más la administración, fíjate que yo digo cada vez más, no digo ya es, claro, sino cada vez más la administración será predecible y racional. Pero tú sabes que el tema de el uso de los recursos públicos en ciertos sectores siempre hay mucha tentación. No es un tema que tú vas a poder erradicar completamente. Ahora, yo te garantizo que cada vez más en este gobierno se han establecido controles, porque tú tienes el portal transaccional que va a empezar a trabajar ahora en enero. Pero además de eso, tú tienes que, por ejemplo, desde prácticamente del 2012, para ponerte un caso, ¿cuál era uno de los elementos de mayor nivel de corrupción que se daban? Las obras, la contratación grado a grado y sin concurso. ¿Tú te acuerdas cómo se hizo la contratación de la mayoría de las escuelas y cómo se ha estado haciendo? A través de sorteos que lo han ganado ingenieros jóvenes que quizás no habían podido desarrollarse porque siempre lo tenían las grandes instituciones para eso. Y se están llevando a cabo a través, ya no del portal transaccional, bueno, ya del portal transaccional, pero antes, no a través solamente del portal transaccional, sino a través de compras dominicanas, es decir, los portales que tenía, el portal que tenía previamente la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, y a través mismo de las instituciones, llamados a concursos, que tú has visto que la gente, ¿por qué la gente ha llevado algunos de esos concursos al Tribunal Superior Administrativo? Porque tiene confianza en que se le va a prestar atención y que esos concursos, si tiene cualquier dificultad, se van a echar para atrás, o otros han sido simple y llanamente ganados por la gente. Pero además tú lo ves en otro elemento. Tú te imaginas la cantidad de proveedores del Estado que están trabajando con el INAVI, el Instituto de Bienestar de los Estudiantil, en términos de los uniformes, en términos de los zapatos, sí, los útiles escolares, en términos del desayuno, del almuerzo, de la merienda escolar. Sí. Es decir, se está manejando una gran cantidad de proveedores y tú no estás oyendo muchos escándalos en esos meses. Miles de proveedores. Miles de proveedores. Tú no estás escuchando situaciones que en el pasado podías haber escuchado frente a eso. Entonces es cierto, han ocurrido algunos casos, pero si nosotros lo medimos, si buscamos la prensa y medimos del 12 hacia acá,
muchos de los casos que se han ocurrido, ocurrieron antes de la puesta en instalación de este sistema. Y lo que han ocurrido durante el sistema se han detectado y se han tomado medidas. En el caso de la ONSA, lamentablemente hay que decir que es una institución descentralizada y que se está convirtiendo en empresa pública dentro del marco de la ley de transporte, de lo que creó el Intran y fusionó todas las instituciones del transporte. Sí, es un sector que está en transformación. Se tomaron las medidas pertinentes. Exacto. Porque también ese es el otro elemento que hay que ver. ¿Y por qué venderle a la gente la idea, que quiere vender a alguna gente por ahí también, de que el problema es la ley de partidos, el problema es el financiamiento de los partidos, el problema es la ley de partidos políticos y qué sé yo? O sea, ¿y por qué usted me quiere llevar por aquí como llevándome a entender o dándome a entender que el fenómeno de la administración pública, de la corrupción pública o de la impunidad, como le encanta decir a mucha de esta gente, es un fenómeno puramente político y puramente que depende de esto? Cuando lo que deja claro todo este sistema, cuando usted bien lo ve, es que, espérate, el problema no son los políticos nada más. No. Quizás sea estamos cargando el dado para un solo lado nada más, porque no hay corrupto sin corruptor. Claro. Y porque no hay corrupción de un solo lado, será de los dos lados, compadre. Tiene que haber una combinación. Donde quiera que tú veas un escándalo de corrupción, hay un funcionario público, pero hay también alguien del sector privado, afuera, o lo que sería la sociedad civil, de la sociedad, que se está beneficiando. Claro. Es decir, los principales actores de la corrupción son precisamente el beneficiario de la corrupción que comete un funcionario. El primer actor es ese beneficiario que generalmente está dentro de la sociedad civil o dentro en el concepto amplio de sociedad civil. No estoy diciendo en los movimientos sociales, claro, sino en el concepto amplio de la sociedad civil, en el sentido que puede ser en el mundo empresarial, el funcionario público que le han encargado de velar porque algo se haga bien y se haga de manera correcta y no lo hace, sino que beneficia a ese. Y el tercer actor es precisamente el público que se ve perjudicado cuando el funcionario hace este tipo de acción. Esos son los tres actores principales. Si el público, que es el que le encarga al funcionario hacer las cosas bien, el público es también la ciudadanía, la sociedad civil, solamente ve a uno de los actores y oculta al otro, obviamente no habrá un combate de la corrupción correcto, ni efectivo, ni eficaz. Por ejemplo, tú bien dices, la ley de partido, nadie va a negar la importancia de la ley de partido, nadie va a negar la importancia de reglamentar la competencia política como sea, pero lo que se está haciendo en República Dominicana para poner mayores controles, cada vez más controles en el uso de los recursos del Estado, tampoco nadie puede negar que eso es de vital importancia, y además de una importancia vital y de que la gente se apropie de eso, porque ¿qué es lo que va a permitir que este sistema se mantenga más allá del gobierno del presidente de Danilo Medina y que se mantenga más allá del PLD y más allá de quien sea que esté? Que la gente vea los beneficios de esto, que la gente note que con esto se reduce la corrupción, porque vamos a ser sinceros, el ser humano es difícil tú decir eliminar completamente la corrupción, pero reduce la corrupción, evita que la corrupción sea un sistema, porque el sistema, por el contrario, tiene una serie de elementos que te impide que tú conviertas el hecho corrupto como un hecho sistemático dentro del Estado dominicano. Pero además de eso, te hace un uso más eficiente y eficaz de los recursos, te permite gastar el dinero, el gasto público, te permite el presupuesto nacional, que mucha gente dice, yo pago mis impuestos y me lo gastan en otra cosa, que esa es otra historia,
Muchos que dicen así no pagan No nada de pagan impuestos, lo evaden. impuestos, claro. Pero que permite que ese dinero que sí paga la gente se use mucho mejor en las necesidades reales de la gente y de la sociedad en su conjunto. Porque a fin de cuentas esas actividades van en beneficio de la sociedad en su conjunto. Porque cuando tú tienes sectores vulnerables que están en situaciones desesperadas, pues obviamente hay mayores probabilidades de estallido social, pero también existe una gran energía social que no se está invirtiendo en el mejoramiento de la sociedad. Entonces, esos programas sociales y de otro tipo van en beneficio de la sociedad en su conjunto. Y todo eso con este tablero de las metas presidenciales, más otra medida que no te señalamos aquí, sino porque estas son el resumen. Claro. Pero, por ejemplo, ¿cómo tú estableces las restricciones comunicacionales? Tú le das un seguimiento a la situación, en la forma en que están manejando una meta X presidencial, la prensa escrita, radial, televisiva, los medios de las redes sociales, y ahí tú dices, bueno, la gente tiene una perspectiva sobre esta meta de tal y tal manera. Veamos si es que se está haciendo bien o se está haciendo mal, o es simplemente una crítica que no es válida, y vamos entonces a explicarle a la gente lo que es eso. O cuando es una restricción institucional, que es un problema de dos instituciones, de conflicto o lo que sea, o cuando es un problema jurídico o legal, que una ley que está trabada en el Congreso Nacional y toma medidas frente a eso. También ahí, aunque no está en los indicadores que yo te señalé, pero también hay una gran cantidad de instituciones y la misma institución trabajando para determinar esas restricciones que puede tener una meta. Nunca antes había sido el Estado más transparente que ahora, y probablemente, o sin el probablemente, nunca antes se había visto una batería de herramientas como esa, puestas a disposición de la gente precisamente, y además de obligatorio cumplimiento de las instituciones públicas. Sí. Nunca antes en la historia, es histórico realmente lo que y quizás valdría la pena explicar un poco más a la gente, no solamente este conjunto, esta batería de herramientas, sino además cómo puede la gente apoderarse de ellas también. Mira, yo creo que la aspiración, y aquí me estoy saliendo del guión del Ministerio de la Presidencia, que es quien dirige estas cosas, pero yo estoy seguro que la aspiración es de que este sistema de metas presidenciales, en el cual tú pueden entrar lo que son los encargados de las metas de cada institución, pero la aspiración es que todo eso que yo te dije, todo este panel pueda ser de acceso al público. Es decir, que la gente pueda entrar desde su casa a una computadora y ver una meta presidencial y decir la construcción de tal obra, o el cambio del currículum en educación, o ver cómo va, en qué posición, en qué momento está, y además de que cómo va y en qué posición y en qué momento está, quizá hasta dependiendo del momento en que esté, poder contribuir, poder hacer alguna observación frente a eso. Pero te lo digo ya como el panel de control, porque todos estos indicadores están disponibles en las redes. El SISMAT, el de la Administración Pública, usted entra a la página del Ministerio de Administración Pública, el MAP, map.gov.do, y va a entra el SISMAT y va a ver cómo está cada institución. Puede ver, esta institución está en verde, esta está en amarillo, esta está en rojo, esta está cumpliendo, esta tiene 90%, pero el litigio, que esa la elabora la OTI, periódicamente también la OTI publica los resultados de este indicador y están en la web. Y igualmente el de transparencia, el de la Dirección General de Integridad Gubernamental, está en la web y también usted lo puede ver si usted puede construir el panel de las instituciones y usted puede hacer un indicador, decir, mira, esta institución está cumpliendo con todo, mira, esta institución le falta algunas cosas,
y es un elemento ahí está interesante. su panel, mírelo ahí, Ministerio de Defensa, Ministerio de Deportes, Ministerio de... ¿Ese cuál ahí. indicador este sería? Es el del Ministerio de la Administración Pública. Si lo baja para abajo puedo mejor sí. ver. No, baje para abajo, arriba. Digo, pues hacia suba arriba. para... No, al 1, llévelo al revés. Allá está. Exacto, ese es el ahí ese está, es Ministerio de Administración Pública, ahí puede verse cómo está. Dirección General de sí, Contabilidad Documental tiene un 100%, Dirección General de Pasaporte 100%, es decir, que cumple cabalmente con la ley de función pública. Exacto. Significa eso, con los indicadores que ha elegido. Vamos a... Y lo interesante es que las instituciones no se quedan ahí. Por ejemplo, el MAP, que ya tú has visto tiene estos niveles, está mejorando este sistema y está incluyéndole otros indicadores, es decir, para que haya más evidencia de los niveles de eficiencia en la contratación y uso de los recursos humanos en las instituciones. Así es. Y además de que tiene otro sistema, por ejemplo, tú mencionaste el CIGEF, que es del financiero, pero este tiene otro sistema que tiene una base de datos de todo el personal y todas las novedades que se hacen del personal, si se capacitó, si no se capacitó, en qué se capacitó y por lo tanto si puede acceder a un puesto más alto dentro del tren administrativo. Vamos a ver si tenemos tiempo en la próxima para que veamos algunos detalles más de este tema, porque es importantísimo, porque tiene que ver con la construcción de ciudadanía también, es decir, de acceso de la gente a toda esta batería de información. Y de construcción de un Estado cada vez más transparente y más participativo también, más eficiente, más eficaz en el uso de los recursos del pueblo, porque eso es lo que manejan los gobiernos, recursos del pueblo dominicano. Así que, bueno, nos queda eso ahí, probablemente podamos dedicarle algún tiempecito más. Tal vez la próxima semana podemos dedicárselo al tema de la violencia de género también. A propósito del aniversario del 25 del asesinato de las hermanas Mirabal, podemos también dedicarles un tiempo a eso. Así que usted ya sabe, está invitado a esa conversación, invitada, y le esperamos aquí desde luego en Canal 4 RD. Ahora nos queda mucho más contenido. Vámonos a la economía con el economista Lucas Vicens, Ecomundo en Ojalá. No se mueva de ahí.